Buenos días, tardes o noches, maestro Chale. El día de hoy le vamos a estar hablando de todo lo aprendido de este semestre. Espero le parezca interesante nuestros puntos de vista. Buenas, mi nombre es Ángel y yo le voy a hablar sobre la antropología y sus distintas ramas o disciplinas. Y pues bueno, comencemos con que la antropología en general, pues es una ciencia que estudia al ser humano en todas sus dimensiones, cómo vivimos, cómo pensamos y cómo nos organizamos socialmente. Entender por qué actuamos como actuamos y por qué pensamos lo que pensamos, ¿no? Esta se divide en cuatro disciplinas importantes: la antropología biológica o física, que analiza nuestra evolución y características físicas a lo largo de cientos o miles de años; la antropología cultural, que estudia nuestras costumbres, valores y formas de vida o de pensar; la arqueología, que investiga nuestras sociedades antiguas a través de objetos, ya sean vasijas, templos, edificios enormes y demás cosas. Y por último tenemos a la antropología lingüística. Esta examina nuestro lenguaje y la relación que tiene con nuestra cultura, cómo influyó en nuestra forma de comunicarnos, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de socializar. Y bueno, pues ya terminando, pues juntas todas estas, pues nos ayudan a comprender la diversidad del humano en el pasado y en el presente. Pues en general que puedo aprender la evolución de los homínimos, en su importancia para descubrir cómo fue el pasado de los seres humanos y cómo llegamos a ser pues los Homo sapiens, el hombre sapienti. Por ejemplo, en el caso que a mí me tocó exponer que fue el Homo afarensis, el ancestro más antiguo que se tiene conocimiento. Y también me pareció muy curioso pues la forma en las que fueron nombrados. Por ejemplo, el Homo habilis, que se le llamó así porque fue el primero en aprender a usar herramientas para diversas cosas. Y pues nada, se me hizo muy interesante aprender las diferencias entre ellos, cuál fue la historia de sus descubrimientos, cuáles son sus características que nos diferencian entre el humano moderno y lo que fueron nuestros ancestros. Y creo que sería todo. Ahora hablaremos sobre las teorías antropológicas. En las teorías antropológicas tenemos el evolucionismo, el particularismo histórico, funcionalismo, entre otras. La definición de evolucionismo se trata de que las culturas evolucionan de lo simple a lo complejo, siguiendo una secuencia universal. Algunas características es que sigue una sola línea de evolución, tiene etapas universales como el salvajismo, la barbarie y la civilización. Es de enfoque comparativo y sus representantes de este son Edward B. Taylor, Lewis Morgan. El particularismo histórico, pues, ¿qué es el particularismo histórico? Pues se refiere a que cada cultura tiene su propio desarrollo y contexto histórico y pues debe analizarse desde su contexto. También rechaza las generalizaciones universales, tiene la importancia del trabajo y es de enfoque relativista. Sus representantes son Franz Boas, Ruth Benedict, Margaret Mead. El funcionalismo, pues esta nos dice que las instituciones cumplen funciones que mantienen la cohesión social. Características de estas es que todo rasgo cultural satisface necesidades, se centra en el presente, estudia la función de instituciones y sus representantes son Brownstein, Malinowski, Radcliffe y Brown. También tenemos el estructuralismo y la antropología simbólica. El estructuralismo es que la cultura se entiende a partir de estructuras mentales y universales. Su representante es Claude Levi y Stratus. Antropología simbólica, pues la cultura, se refiere a que la cultura es un sistema de símbolos que dan sentido a la vida social. Hola, mi nombre es Sofi y hoy les voy a hablar tanto cultura y sus conceptos. La cultura para mí, yo lo que entiendo o lo que sé es que se relaciona tanto en las tradiciones y costumbres, pero también lo que se relaciona en sus conceptos, que cada uno explica su función o cómo se le conoce o por qué se le identifica, para saber un poco más de estos tipos de temas. Una de ellas que podemos conocer es la enculturación. Esto es un proceso como se adopta desde jóvenes que nos enseña tanto desde pequeños por nuestros padres, que esto también nuestros padres fueron por sus abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, así, una cadena desde antes que nosotros naciéramos, que actualmente nosotros también tenemos estos conocimientos gracias a nuestros padres,
que esto es lo que se refiere a la inculturación, que nos enseñan desde nuestra infancia o desde pequeños, tanto como aprender idiomas, aprender nuestros valores, costumbres, tradiciones, comportamientos que nosotros hemos estado adaptando durante en nuestra generación o nuestro crecimiento, más en sí es nuestro crecimiento. Entonces, así como en mi caso, que yo crecí, mis padres me enseñaron a educar y todo este tipo de, pues, proceso que me han hecho para tener este tipo de comportamientos y también adaptarme mucho. Otra de ellas también que habla de la transculturación, esto también es un intercambio, es un proceso más de intercambio, donde puede ser, pues, una o dos más que se pueden interactuar entre mutuamente, que esto puede crear diferentes elementos de cultura. Eso está bien bueno. Otra de ellas es la aculturación. Esto es un proceso que sucede en un grupo cultural, adopta elementos culturales a otro grupo que es dominante, pero también esto logra perderse, como hablé, en el caso para entender. El maestro Chávez nos habló sobre eso a tiempo de que antes de que los mayas tenían tipo de rituales o sus rituales, que son en este caso con sus tradiciones y culturas, que para ellos hacían tipo de rituales para hacer una ofrenda a sus dioses, pues gracias a ellos nos ha dado tanto cómo tener nuestro cultivo, cómo conseguir el agua, y todo, pero depende, por todo esto que teníamos esos conocimientos, no sé, eso también de que la forma en que tenía su arquitectura, su historia y todo esto, lo estamos perdiendo porque ya este caso, aparte de la conquista y todo, y actualmente, como ya empezamos a ver mucho de que, pues que la multicultura y otras cosas que ya le están agregando, ya me di cuenta que yo sí he visto que ya hemos perdido mucho de hablar en nuestros idiomas originales, en vez de estar hablando en maya, que también debemos de estar hablando nuestro idioma original, ya hablamos más en español, que ya no adaptamos mucho en maya. Otra que pasa es más el choque cultural. Esto sí puede como confundirse mucho, porque muchos piensan que el choque cultural se relaciona un poquito como la contracultura, pero no, el choque cultural más en esto es que una persona, un grupo, se enfrenta a otra cultura diferente, que nos experimenta tanto una confusión, incertidumbre, estrés debido a una diferencia cultural. Lo que se refiere es como más en que se habla de la adaptación, o sea, cómo nos adaptamos en eso. De que, por ejemplo, si yo me voy a otro lado, imaginemos a Rusia, pues claro, aquí todo es diferente y todo lo que ellos hacen o cómo viven para ellos es muy diferente que yo vivo aquí. Y entonces sí, para mí se me hace muy extraño, me confunde o me sienta rara o no entienda muy bien cómo ellos viven o cómo entender. Esto es una referencia como la adaptación. Yo tengo entonces, si estoy otra, yo tengo que aprender, tengo que conocer, saber o investigar un poco antes de pues lo que quiero ir o que quiero este lugar. Por ejemplo, si yo quiero ir a Rusia, que a mí me llama la atención, aparte que no conocí la nieve, pues primero tengo que estudiar, saber, aprender sus idiomas, conocer qué tradiciones, qué comidas tiene, o sea, qué come, cuál es su gastronomía, cómo son su vestimenta, si tiene a lo mejor pues una leyenda o historias que ellos tienen, que yo no sabía o conozco, pues por eso ese chiste, este es lo que quiero saber, es lo que hay que hacer primero, antes de pues ir a este lugar, porque es lo que sucede mucho, que cuando vas a otro lado, pues se te hace muy extraño y todo, y como que te revuelves o no entiendes nada, pues claro, porque al inicio te puede sentirte confusa o extraño, pero es normal, pero ya cuando vas adaptando poco a poco, pues ya vas logrando entender mucho, o ya logras como que acostumbrarte, o ya te gustó mucho, que ya hasta te puedes quedarte ahí. Bueno, a mí en todos los temas me parecieron muy interesantes de antropología, pero uno de los temas que más me llamaron la atención fue la subcultura y la xenofobia, y yo le voy a hablar de eso. Bueno, lo que yo entendí de subcultura, que son un grupo de personas dentro de una cultura más grande, que comparten un conjunto de comportamientos, creencias y valores que los diferencian de otros grupos, como así los otakus, los de hip hop, los punks, los nazis, etc. Y me parece un tema bastante interesante en ese sentido, porque yo no conocía tantos grupos de su cultura. Entonces pues de verdad a mí me llamó mucho la atención, porque pues no pensaba que estas personas eran subculturas. Entonces pues eso es lo interesante de este tema, y también pues lo que pueden hacer estos grupos, y es muy interesante la verdad. E igualmente es un tema que creo que todos los estudiantes deberían de saberlo, y es un concepto muy interesante y que todos lo deberían de saber para diferenciar los diferentes grupos y saber que son de parte de la subcultura. Bueno, ahora quiero hablar de la xenofobia, que es un tema bastante importante y muy delicado para mí. Bueno, por lo que yo entiendo de xenofobia, según yo, es un miedo, un rechazo hacia las personas extranjeras, que pues a menudo se manifiestan en prejuicios, actitudes discriminatorias e exclusión hacia ellos, basadas en la percepción de que son pues personas ajenas a nuestro lugar o diferentes. Entonces pues a mí me parece lamentable y bastante mal que las personas sean xenofóbicas, y con solo que sean extranjeros vengan y los insulten, los discriminen, les hagan gestos groseros. Entonces pues me parece bastante lamentable, y que también haya personas que por su xenofobia tan grande maten a la gente, como a esos niños que mataron, que vimos en un video de usted, maestro, que los mataron en un campamento. Me parece inimaginable cómo las familias de los niños les digan, los mató un hombre xenofóbico, porque sí. O sea, es un tema bastante lamentable y muy difícil de decir.
Y claramente hay más casos de este tema que son más lamentables. No justifico que ese tema sea muy lamentable. Y claro, es bastante lamentable. Una persona mata a más de 70 estudiantes, según mi perspectiva y lo que me acuerdo, como 70 estudiantes mató el hombre. Entonces me parece bastante lamentable y bastante enferma esta persona. Y claro, hay más personas así que pues no se han manifestado, pero en algún momento pueden manifestarse y pueden hacer algo peor. Entonces no me parecen justas estas acciones. Es muy lamentable y muy feo las personas que son xenofóbicas. Pero bueno, de ahí, gracias profe por enseñarnos tantas cosas, tantos conceptos en esta materia que es increíblemente interesante y que de verdad yo no sabía que eran parte de la antropología. Yo no sabía. Y yo entré con la perspectiva de aprender, de saber, y la verdad que me sorprendió mucho. Aumentó mis expectativas en materia. Entonces lo felicito por ser un gran maestro y muchas gracias por enseñarnos estos conceptos que de verdad creo que ninguno de nuestros compañeros sabía, y la verdad a mí me sirvió muchísimo y de verdad estoy súper sorprendida con todos los conceptos. De verdad, muchas gracias y espero que siga así la materia. De verdad, muy interesante y me encantó. Fue una de mis materias favoritas, de verdad, porque de verdad yo no sabía esos conceptos, yo no sabía sobre en la antropología cultural. Entonces pues muchas gracias profe y espero que nuestras opiniones les sirvan mucho.